Vamos a hablar hoy de la soledad. Ese es el tema en esta noche. Salmo 102, versos 6 y verso 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Este era el sentimiento del rey David, sintiéndose muy solo. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, hermanos, de la soledad. Vamos a cerrar nuestros ojos una vez más para pedirle a Dios que nos hable en esta hora a través de su palabra. Amado Padre que estás en la gloria de los cielos, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para ponernos, Señor, en tus manos, para pedirte, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nuestros corazones y que tu palabra hoy, Padre Santo, pueda ser alimento espiritual, Señor, para nuestra vida. Que tu palabra hoy, Señor, poderosa, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y pueda transformar, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Hay una epidemia que es mayor que la epidemia del COVID que tiene ahora al mundo paralizado. Y es la epidemia de la soledad. Estudios dicen que más del 50% de la población experimenta sentimientos de soledad. Y es por eso que hemos visto también un alarmante crecimiento en el número de los suicidios. La gente está luchando con sentimientos de soledad. Y hoy queremos ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la soledad. En primer lugar, quiero mencionar que hay una soledad que se disfruta. Hay una soledad que a veces buscamos intencionalmente. Una soledad que necesitamos. Son periodos cortos de tiempo en que nos gusta y preferimos estar solos. Así que en algún momento hemos buscado la soledad, hemos intencionalmente querido estar solos. Yo, por ejemplo, en algunos momentos cuando he tenido que estudiar, prepararme para algún examen de algún curso o de alguna materia que he estado llevando, he preferido estar un poco aparte de los demás. He preferido estar solo para poder concentrarme y para poder estudiar mejor. Quizás no todos tenemos ese mismo sentir, ¿verdad? En algunos momentos he buscado mejor el estudiar en grupo porque hay algunas cosas que siento que podría experimentar que otro me ayuda o poder ayudar también a otro a entender algunas cosas. Pero por lo general cuando es cuestión de analizar, es cuestión de memorizar o es cuestión de interpretar algo escrito, yo he preferido estar solo. También en algunos momentos cuando deseo estudiar la Biblia, prefiero estar aparte de un grupo de personas que de repente pueden distraerme y yo busco estar solo. Y creo que todos nosotros hemos en algún momento disfrutado ese momento de estar solos. Cuando queremos reflexionar, cuando queremos meditar, cuando queremos planear, cuando queremos revisar nuestra vida, también buscamos apartarnos de los demás y tener un momento privado en el cual poder nosotros reflexionar, pensar, meditar, planear acerca de nuestra vida. También cuando queremos fortalecer nuestra vida espiritual, nos retiramos también para orar, para ayunar y de poder estar solos, aparte del grupo de personas, para poder estar en esa intimidad con Dios.
Y nosotros vemos ejemplos de este tipo de búsqueda de estar solo en el mismo Señor Jesucristo, que se levantaba muy temprano, se iba a un lugar desierto y ahí oraba, que al finalizar la tarde dejaba las multitudes y se apartaba un poco para poder estar orando. Así que hay una soledad que realmente es beneficiosa, una soledad que necesitamos, una soledad que disfrutamos, una soledad que buscamos. Cuando a veces estamos también agotados físicamente y queremos descansar, entonces también buscamos estar solos, un lugar donde no haya ruido, donde no haya mucha interferencia de sonidos que nos puedan distraer, que nos puedan estar despertando y así poder descansar de una mejor manera. Algunas veces necesitamos esas vacaciones, ¿verdad? De irnos a un hotel, bañarnos, encender el plasma, encender el aire acondicionado, acostarnos en una cama con edredón, ¿verdad? Y sentir que estamos descansando, ¿no? No queremos que nadie esté ahí, ¿verdad? Molestándonos, sino que queremos estar solos. Pero también hay una soledad que se sufre. Hay una soledad que duele. Y en la Biblia también se nos habla de este tipo de soledad. Una soledad que no quisiéramos experimentar. Una soledad que nos hace sentir dolor y nos hace sentir sufrimiento. Este tipo de soledad es una soledad que nosotros debemos tratar, porque todo lo que provoca dolor es algo que nosotros debemos atender. Cuando tenemos alguna afección física, entonces experimentamos algún dolor y eso nos llama la atención para revisar, porque hay algo que está mal. Así que cuando estamos experimentando unos sentimientos de soledad que nos duelen, unos sentimientos de soledad que nos hacen sufrir, que de repente nos hacen llorar, sentirnos frustrados y de repente hasta desear morirnos, es una soledad que no es algo que quisiéramos. Es una soledad del tipo de esa soledad que provoca dolor. Y en la Biblia, como mencionaba, hay algunos casos de ese tipo de soledad. Una de ellas es en relación con Moisés. En Números, en el capítulo 11, en los versos del 10 al verso 15, se nos habla de que él se sentía con mucho trabajo. Él sentía que no tenía ayuda de nadie. El pueblo estaba llorando, pidiendo comer carne. Ellos se quejaban de que estaban hastiados del maná que Dios les daba en el desierto. Y a Dios no le agradó esto. Tampoco le agradó a Moisés. Pero Moisés empezó a sentir que aquella carga, aquel trabajo que Dios había asignado era demasiado para él. Sentía que necesitaba ayuda y que no había nadie que le ayudara. En algunas ocasiones eso puede pasar con las mujeres en el hogar, por ejemplo, sentir tanto trabajo y sentir que nadie ayuda en nada. A veces en nuestras empresas o en los puestos de trabajo que tenemos, sentir que hay tanta responsabilidad y que no hay nadie que nos ayude. O en cualquier labor que hagamos, aún dentro de la iglesia, a veces tenemos algunas responsabilidades y quisiéramos que más hermanos se pudieran involucrar y podemos sentirnos con mucho trabajo y sentirnos realmente muy solos. Y lo que dice la Biblia es que Dios, Moisés le dijo a Dios, ¿por qué has puesto esta carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo vas a hacer conmigo, mejor quiero morirme.
Este sentimiento de soledad es un sentimiento que debemos atender. Y lo que la Biblia nos enseña es que una vez que Moisés experimentó toda esa frustración, esa soledad, deseando morirse mejor porque sentía que no podía con toda la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Quizás así también algunos padres pueden sentirse respecto a las responsabilidades que tienen con sus hijos que no pueden cubrir. Quizás así alguna persona puede sentirse en su trabajo también que tiene tantas cosas que hacer y que no puede con todo. Ese sentimiento de soledad puede llevarlo a una depresión, a desear morirse. Y es lo que pasó con Moisés. Pero la respuesta de Dios fue una respuesta muy interesante. Lo que la Biblia nos dice es que Dios le dijo, reúneme a 70 hombres, reúneme a 70 ancianos, y yo voy a poner tu espíritu en ellos, y ellos van a llevar la carga contigo y no la llevarás tú solo. Pero es posible que nosotros podamos estar ahora experimentando ese tipo de soledad, una soledad por exceso de trabajo, una soledad por exceso de responsabilidades, una soledad porque tenemos una labor que hacer y no podemos porque necesitamos ayuda de alguien y podemos sentir que nadie nos ayuda y que estamos realmente solos. Otro ejemplo es el ejemplo de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia nos dice acerca de Elías que estaba en una situación de peligro. Y quizás también cuando estamos en una situación de peligro, que nuestra seguridad se ve amenazada, ya sea porque estamos en un apuro económico o ya sea porque estamos en un problema familiar o estamos en una crisis en nuestra salud o en riesgo de perder el trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Cuando o en riesgo de perder la vida, ¿verdad? Como en este caso Elías. Cada vez que nuestra seguridad se ve amenazada y tenemos un inminente peligro y vemos a nuestro alrededor y vemos que nadie se preocupa por nosotros, podemos llegar a sentirnos también muy, muy solos. Lo que la Biblia nos enseña en este capítulo es que luego de haber dado muerte a los profetas de Baal, Elías había hecho un desafío a los falsos profetas y les había dicho que iba a poner 2 holocaustos y que iban a orar cada uno a su Dios. El Dios que hiciera caer fuego y consumiera el holocausto, caer fuego del cielo y consumiera el holocausto, era el verdadero Dios. Y esto ante los ojos de todo Israel. Pues resulta ser que los profetas de Baal estuvieron haciendo sus oraciones a Baal y nunca llegó la tarde y no hubo ningún resultado. Pero entonces oró Elías y pidió a Dios que hiciera caer fuego del cielo. Y el fuego cayó y consumió el holocausto. Y entonces el pueblo dijo, Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces él dijo, prendan a los profetas de Baal, y los prendieron. Y él le dio muerte a todos los profetas de Baal. Pero cuando fue dada la noticia a la reina Jezabel, Jezabel le mandó un mensaje. Y ese mensaje era este: mañana a esta hora yo habré puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, salió huyendo y caminó por el desierto y llegó a un enebro, un arbusto, y se acostó bajo aquel enebro y dijo a Dios: ya estoy cansado, Señor, ya estoy harto de todo esto, basta ya. No voy a poder lograr lo que mis padres lograron. No soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Ese sentimiento de soledad lo llevó a pedirle a Dios que le quitara la vida. No podía estar
experimentando los peligros que cada día estaba sorteando y quería mejor terminar con todo. Así que para él era mejor morirse. Pero Dios envió un ángel, dice su palabra, para animarlo. Este ángel lo despertó y le dijo, levántate y come. Y dice la Biblia que él se levantó, comió y se volvió a dormir. Y el ángel tocó la segunda vez y le dijo, levántate y come. Y comió una segunda vez y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Porque el ángel le dijo, come, levántate y come porque largo camino te espera. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allá dice la palabra que él se metió en una cueva. Y estando en la cueva, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Y él contestó, he sentido un celo intenso, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque todos los israelitas han abandonado al Señor y han dado muerte a sus profetas. Y solo yo he quedado y ahora me buscan para matarme también. Así que pensando eso, que en su peligro nadie estaba con él, lo estaban buscando para matarlo y nadie iba a protegerlo. Nadie estaba allí a la par para apoyarlo. Él pensó que estaba solo. Pero Dios no le hizo ver que no era así. Le hizo ver que él estaba con él y no solo él, también habían otras personas que estaban también en el camino del Señor. Pero él llegó a pensar en su momento de peligro, su momento en que su seguridad se vio afectada, que él estaba solo. Y debido a que él experimentaba ese dolor, ese sufrimiento de estar solo y de sentir que nadie ayudaba en su necesidad, en su seguridad, entonces mejor deseaba morirse. Quizá muchas personas hoy están en la misma situación, sintiéndose solos, enfrentando los peligros y las inseguridades de la vida. He sabido de personas que se suicidan por cuestiones de deudas, personas que se suicidan porque tienen una enfermedad que es una enfermedad muy, muy dolorosa, muy fuerte. Personas que se suicidan porque ven que perdieron el trabajo o otro tipo, ¿verdad?, de situaciones. Algunos incluso se suicidan porque tienen una desilusión amorosa. Los sentimientos de seguridad son afectados y cuando la seguridad se ve amenazada y no ven ellos apoyo por ningún lado, entonces tienden a sentirse solos. Quizás usted esté pasando alguna de estas cosas. Quizás usted esté con una carga excesiva de trabajo y sienta que no puede con ella. Y a veces está pensando mejor terminar con todo porque no soporta más. Quizás usted esté viendo su seguridad amenazada y ver que también ve a su alrededor y no encuentra quien le apoye. Y entonces puede estar pensando también mejor poner fin a todo esto. El texto que leímos es el ejemplo de David. David también experimentó estos sentimientos de una soledad que no se disfruta, una soledad que se sufre, una soledad que duele. Y en el Salmo 88, en el verso 8, dice, has alejado de mí a mis conocidos. Todas las personas cercanas a él ahora están lejos. Estoy encerrado y no puedo salir. Quizás es un tema apropiado, un texto apropiado para esta situación del COVID. Hay algunas personas que ahora mismo están enfermas y están aisladas. Aún de nuestras iglesias tenemos personas que están encerradas y no pueden salir y pueden pensar como David, has alejado de mí a mis conocidos, estoy encerrado y no puedo salir. En el Salmo 102, en los versos
12:13 dice la Biblia, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, te levantarás y tendrás misericordia. Estos textos del Salmo 88:8, Salmo 102, 6, 7 nos hablan de la soledad, pero luego el 12 y el 13 nos hablan acerca de la ayuda que viene de Dios. Te levantarás y tendrás misericordia. Puede ser también que esta crisis nos esté provocando a nosotros sentimientos de soledad, el no poder salir, el estar encerrados, el no poder estar junto a las personas que conocemos, que queremos, nuestros familiares, nuestros hermanos en la iglesia. Todo esto puede también hacernos sentir como muy solos y sentirnos, como dice David en el Salmo 102, 6, 7, soy como el búho, como el pelícano. Estos animales son emblemas de la soledad. Luego él dice como el ave solitaria sobre el techo. Así que es posible que esta situación también de encierro nos llegue a provocar sentimientos de soledad y de nostalgia. Pero hay muchas otras causas que nos pueden provocar sentimientos de soledad. La separación con nuestros cónyuges, después de un divorcio, puede experimentarse sentimientos de soledad. Cuando el nido queda vacío, dicen también, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se casan y nuestros hijos forman sus propias familias, podemos experimentar también sentimientos de soledad. Un anciano en un asilo puede sentirse muy solo y a la vez muy triste. Y pueden haber muchas otras circunstancias y causas que nos hagan sentir solos. Pero debemos saber que la solución a la soledad está en restablecer nuestra comunión con Dios. Algunos viven en la esperanza de que algún día van a encontrar a alguien que sea capaz de llenar su completa soledad. Pero solo Jesús puede hacerlo. Solo Dios puede llenar ese vacío y quitar esa soledad que podemos experimentar. En Jeremías 30:17 hay una promesa muy bonita. Yo sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es de la que nadie se acuerda. Es posible que nosotros lleguemos a sentirnos así, ¿verdad? Desechados. Podemos llegar a sentirnos así. Nadie se acuerda de mí. Pero Dios dice, yo sanaré tus heridas. El remedio para nuestra soledad se encuentra en Dios, en nuestra comunión con Dios. El pecado es la raíz de la separación. El pecado es la raíz del aislamiento. El pecado es la raíz de la soledad. Antes de la caída, Adán y Eva podían andar sin ropas y se mostraban tal cual eran, desnudos. No había ningún sentimiento de vergüenza, no había que ponerse una máscara. Había una confianza del uno con el otro. Hoy nosotros no nos sentimos igual con los demás. A veces sentimos que no hay nadie en quien nosotros podemos confiar. Por eso pretendemos ser fuertes y estar siempre bien. Y hace que finjamos que tenemos todo bajo control. Nos defendemos y nos escondemos de los demás y terminamos solos. Lo contrario de la soledad es la compañía íntima. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Pero no nos abrimos porque
tenemos miedo de ser lastimados, pero la unidad con las demás personas se forma cuando somos transparentes y cuando además nosotros mostramos que somos vulnerables. Ese sentimiento de ser sincero, de poder mostrar nuestras vulnerabilidades, es lo que nos puede llevar a tener comunión también con los demás. Nuestra comunión primaria es con Dios, pero tenemos que entender que el pecado también afecta nuestra relación con los demás, no solo nuestra relación con Dios. Cuando queremos mostrarnos fuertes, cuando no queremos dar a conocer nuestras vulnerabilidades, nuestros temores, entonces es cuando nos volvemos y quedamos solos. Paul Tillich decía: el gran error de los hombres es creer que existen dos especies de hombres, los fuertes y los débiles, cuando en realidad todos somos débiles. David decía en el Salmo 39:4, oh Jehová, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El apóstol Pablo decía que tenemos el tesoro de Dios en vasos de barro. Somos frágiles y tenemos que reconocer eso para poder llegar a tener intimidad con los demás. La respuesta a la soledad que hay dentro de nosotros es la comunión con Dios y la comunión con los demás. En Hebreos 13:5 el Señor nos da una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que establecer nuestra comunión con Dios para experimentar sentimientos bonitos, para no sufrir de soledad. Es por eso que nosotros predicamos el Evangelio. Es por eso que predicamos a Jesucristo. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos restablecer nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que es por medio de Jesucristo que tenemos paz con Dios. Y al restablecer nuestra comunión con Dios, nunca más nos volveremos a sentir solos. Porque en los momentos en que nos sintamos solos, vamos a tener de Él su apoyo. Vamos a tener de Él su ayuda. Vamos a tener a quien recurrir en las situaciones difíciles de nuestra vida. Vamos a poder mejorar nuestra relación con los demás. Cuando una persona recibe el Evangelio de Jesucristo y nace de nuevo, descubre una comunión tan profunda con Dios, pero también tan profunda con los demás. En las iglesias hay una relación muy bonita de cuidado y de amor los unos por los otros. Pero solo es a través de Jesucristo que podemos tener esa comunión. Así que si usted ha estado experimentando sentimientos de soledad, quiero que sepa que es en la comunión con Dios que la soledad tiene remedio. Que la comunión con Dios le va a traer también una sana comunión con los demás. Así que si usted desea arrepentirse de sus pecados, conociendo que es justamente el pecado que afecta su relación con Dios. La Biblia dice en Isaías 59:1-2 que no es que se ha enfermado el oído de Dios y que no escuche, que no es que se ha cortado su brazo y que no pueda ayudar, pero vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y Dios, han hecho ocultar su rostro de vosotros y que Él no les escuche. Pero cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que tenemos un camino allanado hacia el Padre,
por medio de Jesucristo, un camino directo hacia el Padre, por medio de la sangre del Cordero, para poder venir ante Él y hallar en Él el oportuno socorro. Solo restablecer nuestra comunión con Dios a través de Jesucristo es lo que va a poder remediar nuestra soledad. El problema principal de la soledad es el pecado. Y una vez que terminamos con el pecado en nuestra vida, entonces terminará también nuestra soledad, porque se restablecerá la comunión con Dios y también la comunión con los demás. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.